Muy buenas chicos, bienvenidos un día más a otro Forex F0. Y hoy va a ser un poco el vídeo a modo de resumen, la verdad que va a durar un poquito menos, va a ser más corto de lo normal. Y es que realmente lo que vamos a hacer es un resumen para cerrar ya la parte de psicología del curso. Y es que, bueno, ya hemos hablado la verdad que bastante de todo. Hemos hablado desde velas, patrones, soportes y resistencia, líneas de tendencia, indicadores, Fibonacci, patrones estructurales. Luego llegamos a pasar a hablar de entradas, salidas, stop losses, break-even. También empezamos a hablar un poco también de cómo comprobar tu sistema, su fiabilidad, sus time frames y demás. Es decir, por ahora ya ha sido un curso bastante extenso y llevamos ya bastantes horas y capítulos. Entonces, un poco antes de pasar a la siguiente parte, que es la de psicología, lo que vamos a hacer es hacer un pequeño resumen, pues para recordar todos los conceptos y englobarlo todo. Bueno, entonces, el análisis técnico, ¿no? Esa parte tan importante de nuestro sistema y que al final va a determinar qué es lo que hacemos a la hora de analizar los gráficos, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que entender qué es el análisis técnico, ¿no? Entonces, esto lo hablábamos sobre todo en la primera clase, y es que el análisis técnico realmente tú lo puedes llamar como tú quieras, que lo que es al final es psicología pública, es decir, al final los gráficos se mueven por usuarios, pues también por instituciones financieras y demás. Y esas instituciones financieras, para que el precio suba o baje, tienen que haber más ventas que compras y viceversa. Por lo tanto, lo que al final estamos buscando son zonas donde sepamos que hay más de una cosa que de otra. Es decir, donde haya más de un tipo de personas, donde haya más vendedores que compradores o al revés. Por lo tanto, al final lo que estamos buscando es, vale, ¿dónde está la gente comprando o vendiendo? Y por lo tanto es, pues eso, psicología pública, por así decirlo. Por lo tanto, cualquier tipo de sistema al final lo único que va a medir es básicamente, pues eso, hacia dónde se está moviendo el precio, por qué la gente está comprando, bueno, más que por qué es dónde está la gente comprando y dónde está la gente vendiendo. Entonces, da igual realmente el sistema que sigas, da igual realmente el método de análisis que tengas concreto, porque al final lo único que tienes que hacer es realmente medir esa distribución de compradores y vendedores y al final hacia dónde va a irse el precio, ¿no? A partir de aquí pasamos a hablar de un factor que es más que un factor, es una recomendación que nosotros damos, y aquí realmente este vídeo no va a ser de recordar paso por paso cómo dibujar LTs, no, sino si ya lo tenéis en los vídeos, sino un poco eso, cerrarlo todo y también dar un par de consejos que yo considero y nosotros desde Premium consideramos bastante útiles. El consejo que nosotros damos el primero es la simplicidad y la consistencia. ¿Por qué? Porque la simplicidad del sistema es de los factores más importantes a la hora de pues un poco determinar tu sistema. Y es que si tú lo que te pasa es que empiezas a hacer demasiadas reglas, lo complicas demasiado, vas a conseguir totalmente el objetivo de él, que es poder repetirlo, poder ser consistente con tus decisiones. Al final tienes que hacerlo para que un niño de 10 años lo pueda entender y pueda incluso operarlo. Es decir, yo por ejemplo a la hora de entrar en el mercado tengo una regla muy sencilla. Por ejemplo, yo no busco que si rotura de LT más retesteo más spike de 20 pips con un cuerpo del 2 al 1, no. Eso ya vuelve a ser súper difícil, porque es que además no va a poder ser replicable. Es decir, una cosa que sea tan complicado no se va a dar, y cuando se da, pues puede que otros factores estén afectándolo y por lo tanto no se dé ese movimiento que queremos. Por lo tanto, tiene que ser un sistema que sea fácil de identificar y por lo tanto fácil de replicar. Y dices tú, vale, ¿y cómo sé yo si, por ejemplo, a la hora de trazar mis zonas o mis entradas y tal, cómo sé si estoy complicándolo demasiado? Pues normalmente nosotros dibujamos entre 2 a 3 factores, es decir, tener menos siempre de 2 a 3 factores que determinen tu decisión. Es decir, si yo entro, que esa entrada, esa signal, ese trigger esté determinado por menos de 2 o 3 factores. Por ejemplo, pues que mi entrada tenga que ver con el tipo de vela, el horario y, por ejemplo, un rechazo de una resistencia o un soporte. Con esos 3 ya lo determino, porque si empiezo a decir que si quiero también una contra LT, que si quiero también, pues que por ejemplo no haya noticias o haya noticias, si quiero también que por ejemplo en 15 minutos sea pues un tipo de vela, que pues ya lo empieza a complicar. Hay mucha gente, por ejemplo, se mete en 15 minutos y una vela doji, pum, su entrada. Entonces, realmente eso, no complicarlo, porque si empiezas a ponerle más de 2 o 3 factores,
no vas a poder tener la simplicidad que requiere y por lo tanto no vas a poder tomar las mismas decisiones siempre. Y vas a fallar en algo que es vital, que es la consistencia. Porque si yo no puedo replicar mi toma de decisiones, no puedo hacer siempre las mismas, no voy a poder ser consistente con ellas y por lo tanto muy probablemente no voy a ser rentable. Así que simplicidad para poder llegar a la consistencia en la toma de decisiones de tu sistema. Siguiente, estadísticamente, esta es la palabra, fiable. ¿Por qué? Porque yo por muy buen sistema que tengo, al final si tú no compruebas que es rentable, estabas perdiendo tiempo, porque tú puedes, por ejemplo, tener un sistema que sea simple, tener una buena psicología, tener tal, pero si lo que estás haciendo es vendiendo en patrones que no son estadísticamente fiables o comprando en ellos, pues al final no vas a tener la estadística de tu parte y por lo tanto no vas a ganar, es que es muy simple. Y por lo tanto, ¿cómo comprobamos la fiabilidad estadística? Pues lo que hacemos es estudiamos una bolsa de operaciones, una bolsa de ejemplos, por así decirlo, y los testeamos. Pues, por ejemplo, podemos hacer backtesting durante un año con X pares y ver cuánto hubiese sacado de porcentaje por cada par. Y si ves que sacas un buen porcentaje, pues entonces por lo tanto, o incluso no uno bueno, sino uno positivo, pues por lo tanto tu sistema es estadísticamente fiable. Otra forma es forward testing, que es meterme con una demo y empezar a operar un par de meses y ver qué tal me iría. O incluso operar las últimas 20 operaciones, las tienes todas analizadas, las tienes todas muy bien escritas y dices, pues qué hubiese pasado si por ejemplo en vez de tomar parciales hubiese cerrado directamente. Y vuelves a mirar esas mismas operaciones y lo vuelves a estudiar. Y a partir de ahí pues vas diferenciando, vas matizando, vas mejorando tu sistema para conseguir esa fiabilidad estadística, ¿no? Entonces es súper importante que tu sistema sea estadísticamente fiable. El siguiente punto súper importante es tener reglas. Las reglas son importantísimas, es decir, nosotros en Premium FX, pues mis compañeros y yo, por ejemplo, operamos normalmente los mismos movimientos, es decir, casi siempre buscamos esos mismos movimientos. Estuvimos operando USD Cat Short, que por cierto lo compartimos y lo explicamos cada uno en el curso de Discord Premium. También USD SHF, Euro JPI, todas operaciones que los tres coincidimos. Sin embargo, la entrada, la gestión y la salida de la operación son completamente distintas, porque aunque tú y yo vamos a tener un análisis parecido, tenemos un sistema distinto y el sistema está determinado por las reglas. Entonces tú me dices, vale, pues yo más o menos tengo unas reglas, pero son un poco flexibles, además, dependiendo del momento como me encuentre, tomo una decisión u otra. Error. Eso es un error de principiante y es completamente pues equívoco. Y es que tú tienes que tener reglas para todo. Que cada decisión que tomes esté apoyada por tus reglas. Que tú no tengas que estar dudando entre qué hacer. Yo sé que si pasa X, yo tengo que hacer Y. Y punto. Y no tengo que pensar, ni dudar, ni tengo que estar comiéndome el coco. Porque si pasa algo, yo ya directamente ejecuto. Al final el trading tiene que ser 90% preparación, 10% ejecución. Y ese 10% no puedes estar pensando en qué hacer. Ese qué hacer lo tienes que determinar en el 90% de tu tiempo. Por lo tanto, las reglas son súper importantes y hay que tener reglas para todo. Para absolutamente todo. Cuándo entro, por qué entro, cuándo me salgo, cómo gestiono la operación, tomo break-even, tomo parciales, qué pasa si me da un patrón de velas en contra, qué pasa si me rompe la LT, qué pasa si el análisis no está del todo a favor, qué pasa si estoy operando en otro punto. Todo, es que tienes que tener reglas para todo. Súper importante, porque si no, volvemos a lo mismo de antes. Si tú no tienes reglas para todo, no vas a poder tomar las decisiones consistentemente, porque no vas a estar cambiándolas. Pues en este caso me dio una vela en contra, pero me mantuve, pero la otra me salí. Pues no estás siendo consistente con tus reglas, ni con tu ejecución, ni con tus decisiones. Por lo tanto, reglas para todo. Siguiente punto, psicología mecánica. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a hablar en el siguiente punto sobre la psicología. Sin embargo, está muy bien ya empezar y tener un poco, pues, un pequeño avance y update de lo que vais a hablar. Y es que la psicología es muy importante, pero como principiantes, normalmente la psicología, pues nos va a dar un poco, nos va a fallar porque no estamos, pues, un poco curtidos en el mercado ni en la mentalidad de trader. Por lo tanto, una psicología mecánica lo que quiere decir es que vamos a tener que ser un robot. Vamos a tener que parecernos lo máximo posible a un robot, ser mecánico a la hora de ejecutar, pase Y, yo hago X, pase Y, yo hago X, pum, pum. Pero intentando dejar siempre un poco la mente, las emociones, un poco también el ruido del mercado, porque muchas veces puedo estar en largo, yo me meto en Instagram, sigo a traders, me dicen corto,
ya no entro. Pues no, tú tienes que hacer caso a tu análisis, a tu sistema y ser mecánico a la hora de tomar tus decisiones. Punto, no tienes que hacer nada más, ni salirte de tu sistema, ni salirte de tu esquemática, ser psicológicamente mecánico, un robot. Y por lo tanto, no dejarte influenciar por las emociones. Es normal que si por ejemplo nos toca un take profit nos alegremos, eso es natural, incluso yo lo recomiendo, está bien alegrarse. Lo que no tienes que hacer es dejar que esa alegría te afecte a la hora de determinar las siguientes decisiones. Ni igual que si pierdes, no dejar que esa rabia, esa tristeza, incluso esa incomodidad o un poco estar inseguro, pues te afecte a la hora de tomar decisiones. Tú tienes que ser un robot a la hora de tomar tus decisiones y no dejar que tu psicología afecte tu sistema, tus reglas. Así que chicos, esto es un poco lo que hemos venido a hablar en el análisis técnico. Si queréis hablar de cualquier otro tema, podéis enviarnos un mensaje a las redes sociales, a nuestra página web tenemos una sección de enviarnos mensajes y cualquier pregunta pues intentará ser respondida y no habrá ningún problema en daros el tiempo que pidáis. Así que nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, siguiente parte del Forex de cero ya será todo de la psicología, un poco también de, de psicología, fundamentales, un poco del riesgo y de recomendaciones generales que damos nosotros. Así que nada chicos, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.